Buenas tardes a todos. Me da el gusto de darles la bienvenida. Mi nombre es Alejandra Lara y les venimos a traer esta mesa redonda titulada Ecos del Pasado. Este será un espacio para decirles varios temas acerca de la historia de Yucatán. Les diremos características hasta las consecuencias. Espero puedan entender un poco de estos temas tan importantes que han marcado de la historia de Yucatán. Les invito a estar cómodos, reflexionar un poco de nuestro pasado y cómo ha avanzado nuestra sociedad con esos acontecimientos. Como moderadora de esta mesa, mi deber será guiarles durante esta conversación. Voy a plantear preguntas clave y asegurar que este diálogo fluya de manera dinámica y con respeto. Para esa conversación tenemos el honor de participar con varios especialistas de cada tema. Sin decir nada más, iniciamos. Le damos la bienvenida al historiador de Yucatán, Edward Argüello. Buenas tardes, gente, por esta gran invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. El historiador nos dirá a continuación sobre la historia de la conquista de Yucatán. ¿Podría explicarme qué fue la conquista de Yucatán? Claro, fue un complejo donde involucraron a los españoles y a los pueblos mayas, donde los españoles buscaban riqueza y exposición territorial, mientras que los mayas defendían su territorio y su cultura. Muy interesante. ¿Me podría decir quiénes fueron los descubridores de Yucatán? Sí hubieron involucrados y fueron Francisco Hernán, Grijalva y Hernández Cortés. ¿Hubieron conquistadores? Y si fue así, ¿quiénes fueron? Claro, fueron Cristóbal Colón, Vicente Ñañez Pinzón, Juan Díaz de Solís y Juan de Valdivia. ¿Me podría decir cuáles eran las tres etapas de la conquista de Yucatán? Claro, la primera etapa fue de 1527 a 1529. Esta etapa fue liderada por Francisco de Montejo el Adelantado, quien inició la conquista formal de Yucatán tras recibir el permiso del rey de España. En 1527 Montejo llegó a la península con tropas y fundó un asentamiento en Chichén Itzá, pero enfrentó grandes dificultades como la resistencia maya, la escasez de alimentos, enfermedades y un entorno natural hostil. A pesar de varios intentos, no logró establecer un control efectivo sobre el territorio. En 1529, tras 2 años de conflictos fracasos, Montejo se retiró temporalmente, marcando el fin de esta primera etapa, aunque no conquistó Yucatán. Dejó información clave para sus futuras campañas. La segunda etapa fue a 1530 y 1535. En esta etapa, Francisco Montejo el Adelantado inició la gran conquista de Yucatán, esta vez desde el sureste de la península, explorando zonas como Cozumel, Chetumal y Bacalar. En 1531 fundó el Villarreal de San Felipe en San Bacalar, pero la constante resistencia de los mayas obligó a abandonar el asentamiento. En 1533 Montejo envió a su hijo Francisco de Montejo el Mozo, quien comenzó la campaña por el occidente y fundó San Francisco de Campeche, estableciendo una base más firme. A pesar de los avances, los españoles no lograron el control completo del territorio debido a la organización militar maya, el clima hostil y la falta de recursos. Sin embargo, esta etapa permitió ganar experiencia y preparar el camino para la conquista definitiva en la tercera etapa. La tercera etapa fue de 1540 a 1547. Aquí los españoles, reorganizados tras intentos anteriores, buscaron consolidar su dominio sobre la península. En 1542 se fundó Mérida, quien se administrativo y símbolo del avance español. Aunque la resistencia maya persistió, se establecieron instituciones coloniales con atributos como la evangelización y las redes de comunicación, que permitieron el asentamiento definitivo del poder español con la región. Gracias, historiador, por lo dicho anteriormente. Ahora le damos la bienvenida a la antropóloga Joana Carrillo. Ella es antropóloga del área maya. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Responderé todas las preguntas, las dudas que tenga el público. Buenas tardes, antropóloga. Para empezar, ¿me podría decir qué fue la organización de Yucatán durante la época colonial? Claro, Yucatán fue organizada en distintas estructuras políticas, económicas y sociales para
facilitar el control por parte de la corona española. En primer lugar, la encomienda era un sistema en que los indígenas eran entregados a los españoles para trabajar. A cambio, los españoles debían evangelizarlos. Fue una forma de control económico y social. Los indígenas vivían en condiciones de explotación y miseria. Segundo, el repartimiento y haciendas. Los españoles recibían tierras a mano de obra indígena. Se formaron haciendas para el desarrollo agrícola y ganadero. Se repartían tierras españolas despojando a los pueblos indígenas. Fue un sistema de género y conflicto. Tercera actividad económica. La economía consistía en la producción agrícola, ganadera y en la explotación de recursos. Se utilizaba el trabajo forzado de los indígenas. Se producía para el beneficio de la corona española y los criollos. Muchas gracias por la explicación, pero ¿me podría hablar un poco sobre la Gran Rebelión y sus etapas? Con gusto empezamos con la primera rebelión indígena. El lugar fue en la villa de Valladolid, en el poblado indígena de Tasi, para ser más específicos. Fue una batalla sangrienta en la que los indígenas capturaban y sacrificaban a los españoles. Los motivos fueron explotación laboral, pérdida de tierras, sacrificios humanos como protesta, evangelización forzada, despojo cultural y los derechos. Hubieron muchas consecuencias como gran violación, muerte, tristeza y represión. Esta mucha será recordada como un acto de lucha por la justicia y autonómica indígena. Ahora hablaremos de la segunda rebelión. Fue dirigido y el líder de esto fue Jacinto Canec el 19 de noviembre de 1771. Principales fueron varias, pero diría las más importantes. Y entre ellas está la explotación y el maltrato, discriminación social, impulsos excesivos. El objetivo de esto fue recuperar la libertad y defender la cultura indígena. Las tácticas de esto fueron ataques, sorpresa y armas improvisadas. Una de las consecuencias más severas fueron los indígenas. Fueron perseguidos y esclavizados. Esta rebelión es simbólico de representancia y lucha por los derechos de los pueblos originarios. Muchas gracias, señorita Joana, por esta maravillosa explicación. Ahora seguiremos con el sociólogo Alexis Díaz. Sea muy bienvenido a este panel. Buenas tardes, soy el sociólogo Alexis Díaz. Yo me especializo en la historia, pero también el tema de la sociedad que hubo durante los años atrás. El tema que hablaré es la dependencia de Yucatán, el centralismo y el federalismo. Muy bien, sociólogo. ¿Me podría decir qué fue la independencia de Yucatán? Fue la etapa en la que Yucatán dependía del gobierno español, especialmente del virrey de la Nueva España, aunque con cierta autonomía local de igual manera. Estaba bajo una estructura colonial donde el poder estaba en manos de autoridades designadas por la corona. ¿Me podría decir en qué se basaba su economía? Su economía, basada en el maíz, el anaquén y la ganadería, estaba controlada por la élite criolla. Ahora hablaremos del tema del centralismo y federalismo. ¿Cómo fue esto? Primeramente, el centralismo fue un sistema de gobierno en el que el poder se concentró en un gobierno central, con poca o ninguna autonomía para las regiones a estados. En cambio, el federalismo fue un sistema de gobierno en el que el poder se divide entre un gobierno central, las regiones a estados que tenían cierta autonomía. Disculpe, ¿cómo se asociaron estos dos conceptos? El centralismo se impuso durante el periodo de Antonio López de Santa Anna, la que llevó a la abolición de la Constitución de 1824 y que estableció un régimen centralizado. El federalismo se asoció con la Constitución de 1824, que establecía el sistema federal del Gobierno de México. El centralismo hubo pérdida de autonomía de las regiones y estados, lo que llevó a la insatisfacción y a descontento entre población.
¿Qué daños hubo durante ese conflicto? El conflicto entre centralismo y federalismo en varios países, especialmente en América Latina, como México, Argentina o Colombia, trajo consigo numerosos daños políticos, sociales y económicos, como guerras civiles y conflictos armados, inestabilidad política, división territorial, fragmentación social, entre otros. Mil gracias por esa información y por finalizar le damos la bienvenida a la analista de la historia social de Yucatán, Pamela Sánchez. Es un honor estar aquí, gracias por esta tarde. Esta tarde el analista hablará sobre Yucatán independiente y la guerra de castas. Analista, ¿será que pueda mencionar qué fue Yucatán independiente? Era el proceso mediante el cual Yucatán decidió dejar de formar parte del Imperio Español para unirse al naciente México independiente. No se trató de una gran guerra abierta en la península, sino más bien de un acuerdo político motivado por la inestabilidad en España, el debilitamiento del control español y el deseo de conservar el orden social y económico en la región dominado por criollos. ¿Quién se encargó de esto? Los principales encargados del proceso fueron líderes criollos y miembros del Cabildo de Mérida, que era la autoridad política más importante en la región. Uno de los nombres destacados fue Miguel González Apreza, jefe político superior de Yucatán en ese momento. En este grupo de élites decidió adherirse el Plan de Iguala, que fue proclamado por Agustín de Iturbide en 1821. Y se enviaron representantes para firmar el Acta de Independencia. Lo hicieron el 2 de noviembre de 1821, proclamado la independencia de Yucatán de España, y se unió del Imperio Mexicano. Desde entonces siguió a la guerra de castas años después. Ahora que sabemos esto, ¿me podría comentar un poco qué era y quién se encargaba de esto? La llamada independencia de castas no fue un movimiento formal con ese nombre, sino un fenómeno social y político dentro de los procesos de ese nombre, sino un fenómeno social y político de independencia en América Latina, especialmente visible en países como México. Durante la colonia, el sistema de castas clasificaba a las personas según su origen étnico. Las castas bajas eran marginadas y carecían de poder político, económico o social. Durante los movimientos de independencia, muchas personas de estas castas participaron con la esperanza de lograr una verdadera igualdad, como en México, Miguel Hidalgo y luego José María Morelos, ambos criollos, pero con fuerte apoyo popular. Lideraron movimientos que incluían llamados de abolir las castas, la esclavitud y los tributos indígenas. Las castas se unieron a esas luchas porque ofrecían la posibilidad de una transformación social real, no solo independiente de España, sino también liberación del sistema que los oprimía. Sin embargo, tras el éxito de los movimientos de independencia, las élites criollas tomaron el poder y en muchos casos mantuvieron las jerarquías sociales, dejando sin cumplir igualdad de la sociedad, que buscaban tanto independencia política como justicia social. Muchas gracias, analista. Muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero honor compartir ese espacio con ustedes. Agradezco sinceramente a nuestros distinguidos panelistas por su generosidad al partir de sus conocimientos y experiencias, y cada uno de ustedes por su presencia, su interés y sus valiosas aportaciones. Ojalá que esa conversación te haya servido y puedas saber un poco de la historia de Yucatán. En conclusión, nuestra mesa redonda simboliza igualdad, diálogo y unidad, valores fundamentales para comprender y reflexionar sobre la historia de Yucatán a lo largo del tiempo. Esta región ha sido testigo de encuentros y desencuentros entre culturas, desde los intentos de conquista de Yucatán hasta la lucha de los derechos que hubo en esas épocas. Pensar en esta mesa redonda nos invita a imaginar un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas, reconociendo el valor de la diversidad cultural
cultural y el derecho a la memoria histórica. Así como la historia de Yucatán no solo se estudia, sino se dialoga, se comparte y se construye colectivamente. Muchas gracias y hasta la próxima.